Una libretita y hacer algunos apuntes. Miran cómo eso le sirve a uno para después a uno llegar a casa y uno desarrollar y ver lo que hemos escudriñado acá mientras estábamos juntos. Algunas veces Dios quiere hablarle a usted personalmente de lo que hemos visto. Y en la casa prácticamente al volver a estos versículos van a traer grande bendición para nosotros. Ustedes se han dado cuenta como en la iglesia siempre procuramos darles todo el contexto y el texto y el antetexto y el prostexto de toda la escritura, y quiero decirles que no es una tarea muy fácil, porque hay algunas partes que el predicador, el pastor, no domina muy bien, y son algunas partes donde uno quisiera que esa hoja no existiera. Pero de alguna manera uno tiene que hacer todo lo que está bajo el poder del Espíritu Santo, y también la dedicación de uno de ir a través de todo ese texto y uno a llegar a un punto donde puede entenderlo a manera de poder explicarlo a la congregación. Y sea cualquier sea de los hermanos que tenemos la oportunidad de hacerlo, siempre hay un gran esfuerzo en ello. Entonces ustedes pueden aprovecharse de ese esfuerzo y llevarse a su casa todas esas notas que acá les damos. Algunas veces ponemos los versículos en la pantalla y algunas veces no. Algunas veces no lo hacemos porque es bueno que nosotros vayamos a través del texto por nosotros mismos. No quisiera decirles que levantaran la mano, pero diríamos, si lo hiciéramos allí privadamente, uno podría contestar la pregunta: ¿cuántos de nosotros, además de este servicio, leímos la Escritura por nuestra cuenta en casa? Y quizás no muchas manos se levantarían. Y usted se da cuenta, wow, claro, no estamos levantando la mano, pero uno diría, bueno, pues yo no lo hice en toda la semana, desde el domingo no lo he hecho. Y algunas veces entonces vemos que tenemos algunas Biblias que todavía están las hojas muy pegadas. Y eso solamente tiene una razón, que no le ha pasado el viento por ahí. No, más bien que no la hemos hojeado con frecuencia. Entonces queremos invitarlos a que hagan eso mismo. Vamos a ir a través de varios versículos hoy que nos van a hablar de lo que estamos por ver. Y nuestro título se llamaría Cuando el enemigo se asoma. Y uno diría, ay hermano, ¿por qué tendría usted que hablar del enemigo hoy? Porque el enemigo nunca está descansando. O sea, cuando nos vamos de vacaciones por ahí alguna vez a nuestro pueblito querido, hermoso, lindo y extrañado, donde quiera que hayamos venido, por lo menos en sueños, el enemigo no está haciendo lo mismo. Él nunca está en vacaciones. Y claro, entendemos dos cosas. Una, que es Satanás. Bueno, él no necesariamente está visitándonos algunas veces, pero sí los demonios están activos todo el tiempo. Y ellos solamente tienen algo en común, algo que ellos quieren hacer en la vida del cristiano, y es hacerle la vida imposible lo más que se pueda. Cuando el enemigo se asoma en la vida de un cristiano, él tiene un plan para usted. Entonces, si usted no tiene un plan en su vida cristiana, él tiene uno para nosotros. Así como Dios tiene un plan, él también tiene un plan. Y es hacernos la vida imposible lo más que se pueda. ¿Y cuál sería ese plan? Minimizar la obra a la cual Dios le ha llamado a usted. Entre menos hagamos la obra que Dios nos ha llamado a hacer, Él entonces está ganando terreno. Ahora la pregunta surge, bueno, ¿cuál es la obra que Dios me ha llamado a mí? Quizás algunos se pudieran preguntar. Bueno, una es que le obedezcamos porque Él es el Padre y Él desea que nosotros hagamos todos los días su voluntad. Oh, hermano, no solo los domingos en la mañana, sea el servicio de las 9 o sea el de las 11, no. O el de las 6, no. Todo el tiempo.
los 7 días de la semana, porque eso siempre es mejor para nosotros. Pero surge algo, que el enemigo se asoma de vez en cuando. Y en esta parte de Nehemías que vamos a leer capítulo 6, primeramente Dios el domingo en la mañana, vamos a ver el capítulo 8, porque el 7 son solamente algunos 6, 7 versículos y los demás son nombres, pero luego el capítulo 8 viene y ya entraremos allí. Pero en el capítulo 6 prácticamente nosotros vemos que el enemigo quiere distraer a Nehemías en 3 formas, O sea, él siempre tiene un plan. O sea, él no vino sin ningún plan a visitar nuestras vidas algunas veces. No viene porque no tenía otra cosa que hacer, porque lo rechazaron por ahí en algún otro lugar. No, él trae un plan. Entonces lo que vamos a ver, él quiere causarnos distracción. Ahora no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido eso de la distracción. Uno va manejando de regreso a su casa, uno está pensando en una carne asada que le hizo la hermana, ¿verdad? Con una buena rica limonada, una salsa en el molcajete con algunos jitomates asados, no del Norgui, no, unos jitomates asados en mi comal, que yo traje de mi pueblito de Tamangapio, unos chiles asados y una salsa hecha en ese molcajete con pura piedra y unas tortillas hechas a mano también. No de las que ya venden hechas a mano, sino de las que mi esposita me va a hacer. Y uno viene con esa idea en el camino. Y de repente uno siente que al carro como que le llegó la temblorina. Y es que una llanta se ponchó. Qué grande distracción. Sobre todo cuando no habíamos comido en todo el día. Y eso nos causa una gran pena. Sobre todo el gran dolor en el estómago, no por el ruido, sino por que ahora tendremos que posponer esa rica cena que por ahí nos tienen preparadas. Y luego que me dice la esposa que van a llegar algunos hermanos, híjole, ojalá y no se acaben mi T-bone steak que me tenía mi esposa preparado por ahí, porque ya sería otra distracción. Las distracciones vienen en todos tamaños y colores. Y a veces el enemigo tiene mucho que ver en eso. A veces de nuestra propia situación, nuestra propia distracción vienen. Pero él tiene mucho que ver en las distracciones. Además, él es un experto en fabricaciones. Fabricaciones de cosas que la gente dice de nosotros que no son verdad. Y algunas personas en ciertos ámbitos tienen una grande comunicación, por no decir, son excelentes y talentosos en en el ramo del chisme. Quiero decirle, hermano, que muchas iglesias se han dividido a causa del chisme, a causa de lo que la gente dice de ciertas personas, de lo que, ¿no viste a fulanito que mira así, que mira cómo se le está pegando a la hermana y esto y aquello? Y no, pues sí, nomás viene cuando trae problemas. Yo pienso, hermano, que ya no hay tiempo para estar haciendo eso, porque la fabricación de chismes y de malos entendidos y de difamaciones no debería tener lugar en medio de los cristianos, pero es algo por lo cual tenemos que pasar. Entonces, además de las distracciones, fabricaciones, él tiene otra arma muy poderosa que se llama la intimidación. Y cómo a veces uno hace sentir a las personas como que no pertenecen en este lugar, con lo que a veces uno les dice. A veces hay personas que he oído que se han acercado por allí y preguntan, oye, ¿yo cuándo podría ayudar con los niños? Y la otra persona del otro lado le dice, no, usted no puede enseñar aquí. ¿Ya se bautizó? No, pues ya me bauticé. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la iglesia? No, pues como 9 meses, 6 meses. No, pero todavía le falta. Está protegiendo su propio interés. Y con eso se intimidan las personas. Eso también no debería tener lugar en la iglesia. Pensar que alguien es menor que nosotros. Quizás porque es padre o madre soltera o soltero. Quizás porque no tiene trabajo.
Quizás porque no tiene los papelús. ¿Vea? Todo ese tipo de cosas a veces intimidan a las personas. Y en la iglesia no debería suceder eso porque prácticamente a todos nos ha redimido el Señor Jesús con su sangre. Y si Él nos ama así como estamos, entonces no sé por qué los demás no deberían hacer lo mismo. Pero vamos a verlo en el texto. Ahora quisiera que fuéramos al capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver algunas formas en que ya el enemigo ha estado atacando a Nehemías, porque el enemigo no estaba descansando. Desde el momento en que el enemigo escuchó que Nehemías había orado a Dios en el capítulo 1 y que él había pedido, Señor, estos hermanos allá están en gran oprobio, en gran vergüenza, en gran lucha, en gran difamación. Y el Señor le abrió todas las puertas posibles para que Nehemías fuera a reconstruir las murallas o el muro de Jerusalén. El enemigo ya estaba activo. Vean ustedes en el capítulo 2, versículo 19. Aquí se presentan algunos ejemplos de cómo el enemigo estaba molestando ya a nuestro hermano Nehemías. Dice en Nehemías 2:19, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahí vemos la primera vez que el enemigo viene a darles ataque a los hermanos, por lo menos a Nehemías a este punto, que él quiere reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Cómo? ¿En qué forma? En el escarnio. ¿Qué es escarnio? Se vino a burlar de ellos. Ay, ¿tú crees que un día vas a poder enseñar la Biblia si ni siquiera fuiste al primer grado? Ay, ya te andas codeando con el pastor si tú ni sabes hablar inglés. ¿Y qué importa que no hable inglés? Él habla español perfectamente. Pero vienen toda clase de situaciones y de chismes y de ataques del enemigo. Y ahora vamos a darle bastante crédito al enemigo, pero a veces es uno mismo de su propia mezquinidad, de su propio celo. Yo quisiera ser el único al lado del pastor, no quisiera que nadie más se le arrimara, ni las moscas se le arrimaran. Y, así a veces sucede con personas, pero otro ataque que vemos es, ahora vean ustedes cómo respondió Nehemías a este ataque. Porque algunas personas, cuando alguien viene y le hace burla a uno de algo, uno se desmorona todo como un pedacito de azúcar. Todo se desmorona. Ya no me quieren. Se burlaron de mis pupusitas que hice para los misioneros. Se burlaron de esto, se burlaron de aquello. Hermanos, si se burlan usted, no se me haga como una pasita. Y se pone todo arrugadito. Vean lo que sucedió en el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, el enemigo vino con un gancho al hígado y Nehemías vino con algunos 5 por ahí más o menos. Él no se iba a desmoronar porque él sabía que Dios lo estaba enviando a reconstruir el muro de Jerusalén. Luego vean ustedes otro ataque del enemigo que trae para desanimar, distraer a Nehemías. En el capítulo 4, versículo 2 y 10, vemos cómo él trae lo siguiente. 4, 2 y 3 dice, 4, 2 y 10, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y en el versículo 10 dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Vino el desánimo de parte de estas personas que les están haciendo a los hermanos imposible reconstruir
el muro. Pero ¿cuál es la respuesta de Nehemías? En el versículo 14, allí bajito del mismo capítulo 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mantente luchando, mantente peleando, mantente haciendo lo que necesitas hacer. No seas distraído de ninguna manera. Veamos por último, antes del capítulo 6, otra forma en que el enemigo quería traerles a ellos congoja, tristeza, distracción, fabricar todo este tipo de cosas para que ellos se desanimaran y dijeran: no vamos a poder, no vale la pena, ya no voy a seguir haciéndolo, ya los hermanos ahí no me miran bien, ya no me saludan igual, no me apartan un estacionamiento, y yo que tengo niños y esto y aquello. Hermano, todas esas cosas van a venir en algún punto. Mira que cuando uno a veces oye los testimonios de los hermanos en algún momento por ahí platicando de cómo algunas veces tuvieron dificultad para poder ser parte del cuerpo de Cristo, uno dice: wow, qué horrendo, qué feo que haya sucedido esto con los hermanos. Y ahora, sea el pastor, sea quien esté, están haciendo algunas otras cosas y uno no se da cuenta. Y a veces por ahí suceden estas situaciones y algunas personas se desaniman. Pero vean ustedes cómo el enemigo ahora viene con otra manipulación, otro ataque por ahí, porque él es experto. Él no es ningún novato en su carrera, no es alguien que no ha cruzado la experiencia. Él tiene casi 6,000 años estudiando a los seres humanos. Se imagina, uno se siente como que ya sabe mucho estudiando 4 años, pues imagina él estudiando a los seres humanos 6,000 años. Nos conoce al derecho y al revés. Entonces en el capítulo 5, versículo 2, había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Cuál fue el otro ataque del enemigo? Pedir prestado, endeudarse. ¿Alguien aquí no debe ningún dólar a nadie? Ay, hermano, ni me recuerde, porque me va a quitar la paz del Señor en este hermoso servicio. Porque viera cuántas deudas tengo. Alguna vez le decimos a las personas, o yo les digo: ¿cuánto debe? Eso es lo malo, que no sé. Bueno, le doy una semana para que haga una lista de todas sus deudas. Todas sus deudas. ¿Como cuáles? Dice: bueno, yo no sé, usted sabe. Las tarjetas de crédito, JCPenney, Macy's, Starbucks, y de In-N-Out, y todas esas tarjetas que usted tiene. Lo del carro, sí, la póliza de seguros del carro, también lo que lo debe a la comadre Petra, lo que le debe al compadre José, todo lo que debe, lo que gasta en la comida, lo que gasta en la vestimenta, lo que gasta en los zapatitos, lo que gasta en el doctor, lo que gasta en las tal, y la gente se pone: ya párele. Pero es todo lo que debe. Entonces el enemigo vino a atacar a estos hermanos, cultivando y mediando entre ellos a que hubiera endeudamiento de dinero. Y miren que cuando uno está endeudado, oiga, uno no tiene ganas de andar barriendo, de andar haciendo algo para el Señor, porque uno está todo endeudado. Lo que quiere es que ojalá y se abra alguna otra puerta para algún part-time o un overtime o 2, 3 trabajos. Se le van a uno todas las ganas de a uno saber todo lo que uno debe. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? En el capítulo 5, versículo 11, él se dio cuenta que algunos de los mismos hermanos dentro de la congregación, dentro del equipo, dentro de la familia, les habían prestado a los hermanos con altos réditos. Y en la ley, en el libro de Levíticos, el Señor les decía a ellos: cuando le prestes a tu hermano, el hermano de tu propia carne, no le vas a cobrar réditos. Entonces ellos les cobraban réditos, o sea, el interés. Mira, te presto 1,000, pero a 10%, o sea, por cada 1,000 me debes $100. Esos $100 los pongo en el banco. Si me debes 5,000, pues son $500. ¿Verdad? Ya no son solo 5,000, son 5,500. Y se lo dicen a uno con una grande sonrisa, como si está sucediendo una buena noticia.
No, entonces es al revés, está sucediendo una gran mala noticia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías en el versículo 11? Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. ¿Y qué hicieron los hermanos que oyeron eso? Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a dejar ir mi dinerito. Si mira, qué re bien que me estaba viendo. Pues cómo no, te estabas aprovechando del hermano. ¿Sabe lo que ellos hicieron? En el versículo 12 dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, trajo a los sacerdotes, trajo a los hermanos, los ancianos de la iglesia y le dijo, ustedes son testigos, lo que ellos acaban de decir, les van a devolver todo el dinero, todo lo que les deben, y también allí les iban a deber, además, porque como no tenían dinero, les iban a devolver una centésima parte de lo que les debían, les van a devolver el dinero que les deben y les van a devolver algo extra. Y así fue como Nehemías iba haciendo a un lado todos estos ataques del enemigo. Y uno podría decir, bueno, ¿y que el enemigo no descansa? No, no descansa. Vean ustedes Lucas 4:3. Lucas 4:3. Mateo, Marcos, Lucas 4:3. Ahí vamos a leer 4:13. Lucas 4:13. En Lucas 4:13, ¿qué está sucediendo? O más bien en el capítulo 4, está sucediendo que nuestro Señor Jesús está siendo tentado por el enemigo. ¿Cómo dijo? Está siendo tentado por el enemigo. O el Señor Jesús también fue tentado, el Señor Jesús también fue tentado. Si Él fue tentado, ¿se imaginan nosotros? Nos quiere traer como de esos, ¿han visto esos lugares donde enseñan a boxear? ¿Verdad? Y tienen ahí en medio un costal de arena, no sé qué le pondrán adentro, y le enseñan a uno a boxear. Bueno, a veces quiere traer a los cristianos como costales de boxeo, dándoles por todos lados. Si Él quiso tentar al Señor Jesús, pues a nosotros también quiere hacerlo. Ahora, vean ustedes, ya hemos leído estos pasajes en otras ocasiones, y el enemigo trata de tentar al Señor Jesús porque Él en este momento ha estado ayunando 40 días y 40 noches. No 4 horas. Eso no sería ayuno, hermano. 40 días, hermano, con 24 horas cada día. Exactamente, con 24 horas cada día. No comer por 40 días y 40 noches. Exactamente. Ni una pupusita, ni una pupusita. Ni a un molito, no, nada. Entonces al final de que el Señor Jesús sale victorioso de esta gran tentación del enemigo, porque el enemigo le dice, mira, yo sé que has venido a rescatar a este mundo del cual yo soy el dueño ahorita y de estos habitantes, pero mira, no hay necesidad de que vayas a la cruz, aviéntate de aquí, convierte estas piedras en pan y la gente te va a admirar, no hay necesidad de ir a la cruz. Entonces el Señor Jesús le responde las 3 veces con la misma palabra de Dios. Pero ¿qué sucede en el versículo 13? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ese versículo 13 está un poquito más entendible, por lo menos para nosotros en esta era más moderna. En la Biblia Dios habla hoy, o en la Biblia de las Américas, la versión dice, este mismo versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación y se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Esperando alguna otra vez más oportuna para venir a tentar al Señor Jesús. Y esa otra vez fue cuando el Señor Jesús estaba para dar su vida en la cruz. Este es mi nuevo momento. Por eso es que, si gustan ir a 1 de Pedro 5:8, 1 de Pedro 5:8, y ahí vamos a ver otro versículo. 1 de Pedro 5:8. Por eso es que nosotros, los cristianos, los hermanos, las hermanas, los niños, los jóvenes, necesitamos, dije jóvenes al final, nosotros los jóvenes debemos de estar sobrios y velad. Dice en 1 de Pedro 5:8, Pedro le dice a los hermanos, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ¿qué sucede cuando uno no está sobrio? No está en sus 5 sentidos. Y dicen que las mujeres tienen 6. No sé si será cierto. Tienen un ojo acá atrás. Pero si uno no está en sus 5 sentidos, pues uno puede tambalear, uno se puede caer, se puede tropezar, sobre todo que estamos tratando con este enemigo que tiene estudiando a los seres humanos como 6,000 años, pues ha de ser un experto. Entonces, Pedro dice, sed sobrio, o sea, mantente en una estación, en una posición de sobriedad, donde no haya lugar a que te tambalees. Y está velando, está al tanto de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Vean ustedes en el versículo, en 1 Pedro 2:12, 2:12, una hojita hacia atrás, 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La palabra allí que quisiera resaltar es manteniendo. O sea, mantente en tu fe, mantente sobrio, mantente velando. Para que aquellas personas que en algún momento quieren hablar mal de ti, cosas que no son, al final se den cuenta cuando ellos tengan su encuentro con el Señor Jesús, ellos digan, oh, ahora entiendo que esta persona, al estarse manteniendo en su fe, esta persona me daba buen ejemplo de lo que él estaba haciendo, y ahora me doy cuenta por qué, porque ahora he venido al Señor Jesús a causa del buen ejemplo que él estaba manteniendo. Mantener. Todos los carros necesitan que por lo menos a los 6 meses hay que cambiarle las bujías. Hay que cambiarle el aceite. Eso es mantenimiento. ¿Para qué les damos mantenimiento? Para que sigan caminando, sigan corriendo. Algunos me están mirando muy extraños. Se me hace que no le han hecho mantenimiento a su carro. Y por eso como que ya no quiere jalar muy bien. Bueno, es que hay que hacerle mantenimiento para que esté en un estado estable donde me lleve y me traiga al trabajo. Así sería como diríamos y explicaríamos la palabra mantenimiento. Oh, hermano, yo pensé que una vez que venía a ser cristiano, ponía mi vida cristiana en autopiloto. Autopilot. Ya no tengo que poner el acelerador ni los frenos. Esa calle está derechita como cuando uno va de aquí a Las Vegas, así es que no hay ningún problema. No. Eso en un cristiano no puede suceder. Uno necesita constantemente estarse haciendo un mantenimiento. Y miren que una vez le quitaron a un carro que yo tenía por ahí, un Toyota Celica, bonito, nuevecito. Cuando lo manejaba por las calles de Santana me dieron ticket 4 veces en un año. Dicen que porque estaba rojo o no sé si era porque la velocidad era muy alta. Pero una vez lo llevé al mecánico y el mecánico se tardó y luego le dijo, oiga, ¿qué pasó, amigo? Que no le haya el negocio ahí. Dice, sí, es que una bujía no quiere salir. Cuando la sacó no parecía una bujía, parecía un montón de carbón. Dice, su carro no caminaba con este pistón por mucho tiempo. Entonces hay que darle mantenimiento con regularidad. No quiero decirle lo que pasó después de algunos años. Se desvieló. Entonces, el mantenimiento es importante. Algunos dirán, hermano, ¿y cuándo vamos a ir a Nehemías? En este momento. Nehemías capítulo 1. Al cabo, si no fueron al retiro de matrimonios, 1, no están matrimoniados. 2, desearían para el próximo año. Y 3, tenemos bastante aire, tenemos bastante tiempo, así es que no hay preocupación. Bien, pero sé que extrañamos a los hermanos que no están. Bueno, veamos el primer versículo de Nehemías capítulo 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo,
aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Y Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Detenemos ahí un poquito y pensamos en lo que acabamos de leer. Él está a cargo de la construcción de esta obra, de esta muralla. Ahora, ustedes se han dado cuenta, a medida que hemos venido leyendo, y ya también otra vez lo vimos todo el libro en otra ocasión, que estas personas, Sanballat y Tobías, no eran amigos de Nehemías y también junto con Gesem, no eran amigos de Nehemías. Ellos son las personas que salen por ahí siendo usadas por el enemigo para traerle distracción a Nehemías. Entonces uno puede imaginarse que Nehemías junto con todos los hermanos están allí trabajando, poniendo piedras, acarreando esto, acarreando aquello, quitando los escombros y elevando los muros. Y él está ahí trabajando, como dicen en inglés, hands on. Y por ahí vienen estas personas y como se han dado cuenta de algo importante, que ya no queda un portillo, o sea, no queda un hoyito en toda la muralla, y luego nos hace la aclaración en el paréntesis que excepto las puertas, todavía no ponían las puertas, pero de ahí en fuera toda la muralla circunferencial alrededor de Jerusalén está terminadita. No había ningún portillo para andar mirando lo que no debe. Entonces estas personas dicen: este es el momento, todavía les faltan las puertas, no han terminado todo. Vamos a distraerlo con una reunión. Ahora, a mí me gustan las reuniones, sobre todo donde dan comida. Pero hay algunas reuniones que se pueden hacer, se pueden prolongar, y luego cuando se termina la reunión uno no sabe qué realmente es lo que pasó, porque se echó por ahí un napi de unos 5 minutos en algún punto y se quedó dormido. Y está bien, algunas veces es excelente hacer reuniones, pero cuando uno ya está laborando, ya sabe lo que tiene que hacer, no hay necesidad de tal distracción. Lo llamamos, lo llevamos por allí, y luego dice el versículo 2, ellos habían pensado hacerme mal. Me iban a llevar por allí entre los sembradíos, me iban a llevar lejos de la gente, lejos de los hermanos, lejos de la familia. Y vea usted la situación, lejos de la familia, lejos de los hermanos, y por allá me iban a hacer mal, porque ellos no querían que se terminara la obra. Mire que el enemigo nos trae distracciones porque él no quiere que usted y yo terminemos la obra que Dios ha puesto sobre nuestras manos a hacer. Quiere distraernos. ¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer a uno? Uno puede preguntarse algunas veces. A veces hay cosas prácticas, a veces hay cosas que requieren un poquito más, pero hay algo que Dios ha puesto en nuestros corazones a hacer, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la casa. Y Él va a traer distracción. Es importante que nosotros recordemos que lo más importante es hacer lo importante. Es importante que nosotros recordemos que lo más importante es hacer lo importante. Lo que de veras debemos estar haciendo, a lo que Dios nos llamó a hacer. Ustedes han oído de Billy Graham. Una persona ha oído de Billy Graham. Muy bien, muy bien. Bueno, este hermano quizás es la persona que más ha llevado el Evangelio de Cristo Jesús a más personas que ninguna otra persona. Porque aunque ya no lo hace hoy día está ya muy anciano y está en una silla de ruedas, ya no hace las campañas como antes solía hacerlo. Una vez hizo una en Corea donde había de asistencia 1 millón de personas. Así es que tenía un ministerio bastante grande y todavía lo tiene a través de la radio y de la televisión. Bueno, alguien un día vino cuando él estaba en ese punto donde estaba viajando por todo el mundo llevando el Evangelio. Vino 22 invitaciones de 22 diferentes ciudades y le dijeron: señor Billy Graham, queremos proponerle algo. Queremos darle una tierra lo más grande que usted necesite y le vamos a dar dinero. Una tierra, un lote vacío para que usted construya algo y le vamos a dar el dinero para que usted lo construya también. Y él dijo: ¿y para qué voy a querer todo eso? Dice: para que usted construya una escuela.
22 ciudades le hicieron la misma oferta. Le damos el hotel y le damos el dinero. ¿Cuándo comenzamos? Y él dijo, no vamos a comenzar nunca, porque eso me va a distraer de lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahora, eventualmente tienen una escuela, pero eso lo hicieron mucho más tiempo después y fue algo que ellos mismos elaboraron y diseñaron e hicieron. Entonces, el enemigo siempre quiere distraernos. Vea usted que de los animales salvajes hay uno que le llamamos el rey de la selva, ¿no? ¿Cómo se llama ese? El león. El león de los animales de la selva es el único animal que cuando él le pone ojito en su presa, él nunca se distrae. O sea, que cuando él mira la presa, está gordita, está rico, está saludable, exquisito y bueno, y le gusta para comérsela, entonces él sale corriendo. Si se le pone enfrente y si hay enfrente de él una piedra, él nunca da la vuelta. Si hay un matorral, él nunca da la vuelta. Si hay agua, él no le da la vuelta al agua. Él brinca la roca, él brinca el matorral, él brinca el agua, hasta que llega a la presa. Nunca se distrae. Vean ustedes en Salmos 26:1, Salmos 26:1, ahí encontramos un versículo muy, muy interesante. Salmos 26:1. Salmos 26:1. Cuando hablamos de no distraernos. Dice así Salmos 26:1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. O sea, he confiado en Jehová, he estado en mi integridad y luego he andado, o sea, lo he estado haciendo permanentemente, he confiado en ti sin titubear. Sin algunas veces distraerme, sin algunas veces hacer algo que no debo de hacer, sino que me mantengo haciendo lo mismo cada vez, cada día, cada noche, 365 días del año. Me mantengo haciendo lo mismo, sin titubear. Cuando uno titubea, y no les ha pasado esas veces que uno va a algún lugar y hay esos lugares que se llaman de descanso. Bueno, algunas veces pareciera que no es un descanso, es dormirse y es una agüita y es que le dé el sol a uno y ahí se está unas 2-3 horas. No es solamente un descanso pequeño, sino estarse ahí mucho tiempo. Eso le atrasa a uno. Entonces el salmista dice, no he titubeado, me he mantenido haciendo lo mismo todo el tiempo. Mire que a veces uno encuentra personas que titubean mucho, titubean para comer, titubean para vestirse, titubean para bañarse, titubean para todo. Entonces, no es bueno titubear. Por eso me encanta Hebreos 11:24. Vayan a Hebreos 11:24 rápidamente. Hebreos 11:24. Y aquí tenemos el famoso pasillo de la fama o de la fe, más bien, de todos los hermanos y hermanas que el escritor resaltó en este capítulo de nombres de algunos de ellos no están sus nombres, pero de personas que nos dan un gran ejemplo en Hebreos 11:24. Y el ejemplo que vamos a ver hoy, para lo que estamos hablando acerca de la distracción, sería con Moisés. ¿Estamos listos? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía la mirada puesta? En el galardón. Si uno mira el premio, lo que a uno le toca al final, no hay razón para titubear, porque el galardón siempre va a ser mejor que cualquier distracción.
Entonces él miraba los momentos, los placeres temporales de la vida que le ofrecía estar en esa gran posición como hijastro de Faraón. Y él decía, no, yo prefiero esta vida, porque estoy viendo el galardón, estoy viendo lo que me toca después y tengo mi mirada puesta. Mi mirada está puesta en el galardón, en el premio que voy a recibir después. Entonces, distracción. Volvamos nuevamente a Nehemías y continuemos leyendo. En el versículo 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Ahora ya está cambiando la forma de distraer a Nehemías. Ahora lo están haciendo en una forma con una carta. Esto ya es oficial. Esto ya tiene el sello de los grandes personajes, estos hombres en ese momento. Y entonces ahora ellos van a comenzar a fabricar algunas cosas que no son ciertas, pero lo ponen en una forma de una carta. Y entonces la carta que le traen a él, que viene abierta en su mano en el versículo 6, dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Hasmu, quien es el mismo Gesem, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú el rey. ¿Cuál es la primera fabricación? Que ustedes están haciendo el muro para rebelarse y para que tú seas el rey. Rebelarse y que tú seas el rey. Eso era una mentira porque ellos tenían el permiso del rey de hacer el muro. El rey les había dado a ellos cartas para que ellos construyeran el muro. Entonces, ¿cuál es la fabricación de cosas que no son, de mentiras, de supuestas cosas que están pasando? Es que ustedes lo están haciendo para rebelarse en contra del rey y que tú también seas el rey. Entonces, ahora veamos el versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Nuevamente vamos a platicar. Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en esto que tú dices que se van a rebelar, que tú vas a ser el rey. Pero le ponemos cierto sabor y cierto color cuando ellos dicen hay algunos profetas, o eso ya parece como cristiano, eso ya parece bueno. A veces cuando hay la fabricación de chismes en la iglesia, como que uno pensara que son inocentes, está bien, está bueno, no hay ningún mal en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando. Y por eso ellos ahora están inventándose de que hay profetas. Hay algunos hermanos que hemos notado esto de usted, que el otro día, hermano, lo vieron saliendo de Flamingo. Y por eso es que hicimos una cadena de oración. Es que a lo mejor no sabían que dentro del Flamingo había una persona que se había convertido al Señor. O como una vez me tocó ir a una casa donde los hermanos se habían convertido al Señor y a él le gustaba mucho el vino. No Budweiser ni Bud Light, puros vinos caros. Entonces fuimos a su casa, oramos con él y después de orar él se entregó al Señor y todo lo demás, él y su esposa. Y luego entonces dice, bueno, mire, yo creo que al hacer mi nueva decisión en Cristo Jesús, eso quiere decir que todos estos vinos que tengo aquí en mi cantina dentro de mi casa ya no los puedo tomar, ¿verdad? Y le digo, ¿verdad ha dicho, hermano? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, allá usted tiene un zinc. Lo que vamos a hacer es que los vamos a vaciar allí. Entonces estuvimos vaciando muchos de ellos. Ahora, yo no sé de licores, pero parecía que cuando agarrábamos uno y él veía cuál era y qué tipo era, como que le dolía porque costaba mucho dinero. Entonces lo echábamos ahí. Pero llegó un punto donde ya no quisimos hacer eso. Entonces le digo, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué no se los lleva? Ahora, en algún punto en mi vida a mí me gustaba eso.
Ah, claro, en algún punto en mi vida a mí me gustaba eso. Entonces, los puse en la cochera, en el cofre del carro. ¿Cómo dijimos que se llama eso? ¿En la qué? Cajuela, no el cofre de enfrente, la cajuela, a eso me refería. Entonces los pusimos allí. Al otro día estábamos en la iglesia y en ese tiempo le estaba dando clases a los jóvenes y se me olvidaba un maletín que yo tenía allí y le dije a uno de los jóvenes, ¿me lo puedes traer de la cajuela de mi carro? Y cuando él fue y abrió la cajuela, se dio cuenta que no estaba solo el maletín solito, sino que tenía gran compañía. Entonces, cuando regresó, me trajo el maletín y se me quedó viendo con los ojos, pero grandes de asombrado. Entonces ya le dije después de la clase, esto es lo que viste, ya le expliqué y luego los fuimos a tirar. Pero a veces la gente puede fabricar cosas que no son verdad. Y por eso, hermano, es que lo hemos puesto en esta cadena de oración para orar por usted. ¿Quién sabe qué pecado tiene? Mentira, ni están orando por uno. Solo quieren ver cómo traen el nombre de uno para arriba y para abajo. Mira, hermano, que cuando uno no conoce las dos partes del asunto, porque usualmente son dos personas envueltas en el asunto, cuando uno no conoce la otra parte, no es bueno andar hablando. Porque uno no sabe cuál es la otra parte de la otra persona. Y usualmente yo conozco el lado de una persona, pero no conozco toda la situación. Por lo tanto, no me corresponde andar hablando de la persona del hermano porque no sé cuál es la otra parte. Entonces, ellos estaban haciendo esto, fabricando cosas y situaciones y con un cierto color con los profetas. Vean ustedes lo que dice Salmo 140, si gustan ir ahí, por favor. Salmo 142. Salmo 142. 142. Dice así. Veamos el 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Y luego nos da algunas calificaciones de ellos. Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Cada día urden contiendas, o sea, provocan peleas. Y están maquinando cosas. O sea, están acostados ahí en la noche, porque dice aquí que cada día están maquinando pensamientos. Y en otro versículo que vamos a ver, están ahí pensando cómo hacerse de un buen chisme. Y que ese chisme sea así, pero bien sabroso, que tenga la atención, que tenga muchos likes en mi YouTube. Que tenga, que la gente le guste. Y es que hoy yo he salido con un gran chisme, hermanos y hermanas, aleluya. ¿Qué aleluya ni qué nada? Esas cosas, hermano, dañan el cuerpo de Cristo Jesús. Es lo único que hacen. Porque la gente, en vez de estar leyendo la Biblia, están pensando en los chismes. O en vez de estar aquí sentaditos y estamos leyendo la Biblia, a veces están pensando en los chismes. Cuando salgamos, ya tengo un chisme bueno, es que me acaba de llegar y hermano, todas esas grandes bendiciones que tenemos hoy día como los teléfonos y todo lo demás, deben ser usados para edificarnos unos a otros. Es la palabra que más se usa en el libro de Nehemías, edificar. A eso Dios nos ha llamado, a edificar. Lo que hacen la fabricación de chismes y todas estas cosas, hacen paredes. Pero no como las que está construyendo Nehemías en Jerusalén. O sea, hacen divisiones entre la relación entre los hermanos, las hermanas. Parece como que da gusto que algunos no se hablen. Oiga, ¿cómo está eso? ¿Cómo que da gusto que algunos no se hablen? No, debería causarme un dolor que no se hablen las personas y de ver qué puedo hacer, invitarlos a un cafecito, a In-N-Out, a IHOP, hay tanto restaurante, o por allí alguna tortita de la iglesia, un hot dog, lo que sea, y ver de que haya puentes entre los hermanos, haya relación, haya convivio, haya todas las bendiciones hermosas que hemos aprendido de la palabra de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. No a fabricar pensamientos inicuos. Vean ustedes lo que dice Miqueas 2:1. Miqueas 2:1. Vea que es un buen ejercicio ir a través de la Biblia así, porque también si uno tiene sueño, pues por lo menos no se duerme. Miqueas 2:1.
Pero vean este versículo que tenemos aquí en Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. O sea, tienen con qué hacerlo. ¿Y qué han estado haciendo durante la noche? Pensando. Este chisme va a estar bueno, lo estoy manipulando, lo estoy armando como un rompecabezas. ¿Y qué fue lo que me dijo Sutano? ¿Y qué fue lo que...? Yo pienso que esto es lo que está pasando en la vida de estas personas. Y en la vida de fulano y en la vida de Sutano. Y entonces están maquinando todo este tipo de iniquidad y de mal. Y cuando llega el domingo a las 9 o a las 11 o a las 6 o cualquier otro en la mañana, ¡zas! Cae la guillotina. La guillotina a veces debería de caer para cortar lenguas. Pero no cae la guillotina en un hermano que estaba desamparado, que estaba triste, que estaba acongojado. Una hermana sola, un hermano solo o soltero, que despidieron de su trabajo. Quizás vienen los chismes como si fueran puñales en el costado de las personas. Y uno cuando explica o vemos todas esas cosas, uno dice, ¿estamos en la iglesia hablando de eso, hermano? Sí, hermano. Esto sucede en la iglesia. Y entonces uno dice, con razón, algunas veces invito a mis amigos y no quieren venir. No, pues mire que por lo menos allá por lo menos no son cristianos. Pero acá pues el comportamiento debería de ser un poquito diferente. Y a veces no sucede así. Yo a veces me pregunto por qué casi las personas no me chismean cosas. Creo que ya se ha dado cuenta por qué. Pero a veces es bueno que no, bueno, a veces es bueno que le cuenten a uno porque uno se puede dar cuenta dónde está el nivel del chisme. ¿Verdad? Sería bueno tener por ahí un termómetro del chisme, del 0 al 100. Una vez un hermano en una conferencia de líderes dijo en Long Beach, él dijo, si quieren saber cómo está la vida espiritual de sus ovejas, le estaba hablando a los líderes y a los pastores, solamente si usted quiere saber cómo está la vida espiritual de sus ovejas, lo único que tiene que hacer es visitar el Facebook de sus congregantes. Una vez le dije a mi hija, tiene 20 años, tenía entonces 19, 20 años, y le digo, oye, platícame acerca del Facebook, porque yo no estaba y no estoy muy familiarizado con eso. Entonces me dijo, Dad, I don't think that's for you. Yo no creo que eso sea para ti. Le dije, why not? ¿Por qué no? Dad, tú no tienes tiempo. You're right, tienes razón. Ahora, estoy en algunas, bueno, no en algunas, en una red social nada más, que es para profesionales, para trabajos y cosas así. Ahí no se valen los chismes. Pero me causó interés cuando esta persona dijo eso. Ahora, todas esas cosas tienen su lugar y hay buenas formas de usarlas. Pero cuando se usan para degradar a las personas, para hacer sentir mal a las personas, burlarse de las personas. Por eso ese tipo de cosas como que muy bien, como que todavía, a lo mejor oren por mí, por favor, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Yo debería de entrarle ahí también, pero yo creo que no. Entonces, nos dice Miqueas, en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal. Ahora, cuando la gente habla de nosotros, hermano, no se sienta mal. Porque si de Jesús hablaron mal, pues ¿qué nos dirán de nosotros? Vea usted Lucas 23, del 1 al 5. Lucas 23, del 1 al 5. Y aquí vienen las fabricaciones y vienen las acusaciones en contra de las personas. Sobre todo en contra del Señor Jesús. Vea usted algunas de ellas. Lucas 23, del 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo,
A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Quién se dio cuenta que lo que estaban diciendo de él era mentira? ¿Un hermano? Un enemigo de Dios. Qué pena que cuando la gente que no es cristiana, la gente que no se considera de la fe, no se consideran nuevos creyentes, sepan que lo que están diciendo de nosotros es mentira y ellos lo crean a tal grado de que en el caso de lo que estamos viendo, él mismo se lavó las manos y diciéndoles, yo no soy responsable de lo que ustedes están diciendo de este hombre. Si de Jesús hablaron, es posible que de nosotros también van a hablar. Ahora, ¿cuál es el punto? Que hablen mentiras, o sea, que no sea verdad lo que digan de nosotros. Vean ustedes Hechos 25 del 10 al 11. Hechos 25 del 10 al 11, aquí vemos un poquito de lo que le sucedió a Pablo cuando él está siendo acusado de algo también que él no había hecho, la fabricación de pensamientos y de cosas que dice la gente, que también dijeron de Pablo. Hechos 25 del 10 al 11. Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, apelo. Entonces, ¿qué hemos visto? Que lo que le estaban hablando de él no era cierto, eran mentiras. Pero como sea, la gente siempre quiere fabricar y hacer escarnio, hacer burla y decir cosas que no son verdad de nosotros. Vean ustedes, regresamos al versículo de Nehemías, en el versículo 8, Nehemías 6, 8, volvemos allí. Y en esta parte vamos a ver que además de distraerlo, además de fabricarle cosas que no eran, ahora viene la intimidación. Ahora vean ustedes la palabra intimidar. Vienen un poquito más cerca. Vienen de una manera más donde van a tratar de hacer algunas cosas para convencerlo y para que él cese de hacer la obra. Veamos estos versículos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, hablando de las fabricaciones que le habían hecho. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, decía Nehemías cuando escuchaba esto. Y en el 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalaía, hijo de Mehatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Vean el versículo 19, por favor.
También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces el ataque viene un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca, de tal manera que le dicen a él, mira, vamos a meternos en la casa de Dios, o sea, en el templo, para hablar de estas cosas. Uno diría, bueno, eso no es mala idea, ¿no? Él no era sacerdote. Él no podía entrar en el templo. Entonces le traen otra vez un contexto y un color superficial, donde ahora ellos le dicen, ¿sabes qué? Hay algunos que te quieren matar, como que le están descubriendo el plan. Así es que, ¿por qué no vienes y nos metemos acá en el templo y aquí hablamos? Y leíamos ahí que había algunos profetas, pero también al final leíamos que había una profetisa, o sea, había hombres y también había una mujer. Bueno, ya como que con la mujer ahí, como que a lo mejor ya puedo tener un poquito más de confianza, ¿no? Viera que no siempre. Entonces, lo intimidan, lo quieren atemorizar, lo quieren aterrorizar. Y quiero decirle, hermano, que el temor y la fe no pueden coexistir. O sea, cuando uno tiene temor, no tiene fe. No pueden vivir juntos. No son primos, no son hermanos, no son carnales, no es mi, ¿cómo le llaman ahí en la prisión? Se me olvida el nombre de los que duermen juntos, ahí ellos tienen un nombre que le llaman, mi banqui. No es mi banqui, no es mi amigo. Cuando el temor existe, no puede existir la fe. Y lo que el enemigo quería hacer era infundirle a Nehemías temor, miedo. Acercándolo, empujándolo más a un lugar, vamos al templo, pero mira, necesitamos hablar de esto, y constantemente intimidándolo hasta hacerlo caer. Y luego lo querían infamar, o sea, querían traerle mala fama o mala presentación de su persona con otra persona, con las demás personas, con el pueblo, para atemorizarlo. Veamos un ejemplo acerca de eso en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. ¿Qué hacer cuando el enemigo me quiere infundir temor? Porque el temor y la fe no pueden vivir juntos. ¿Qué quiere hacer el enemigo? ¿O qué debo de hacer yo cuando viene el pánico, cuando viene la intimidación? 1 Samuel, capítulo 17, el versículo 42. Aquí nos encontramos con una pelea entre los enemigos de Israel, que fueron los filisteos. Parecía que nunca se podían deshacer de ellos. Y luego, para colmo de males, los filisteos tenían un gigante que se llamaba Goliat. Y este señor era terrible, no era amigo de los israelitas. No lo iban a sacar a pasear por las praderas de aquellos lugares. No era para llevarlo a comer a algún lado y hacer la paz con él. Entonces viene David, que tiene más o menos como 15 o 17 años. 15 o 17 años. Ahora miren que a esa edad cualquier persona lo puede intimidar a uno, especialmente si la persona mide como 2 metros más que uno. Entonces David lo manda a su papá a visitar a sus hermanos y les lleva por allí algo de comer. Y él está allí en medio de la gente cuando están ellos siendo amenazados por los filisteos. Entonces está el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos, y están allí a punto de tener una gran guerra. Entonces viene David, 15, 17 años, y viene a visitarlos a ellos, y luego vean ustedes cómo al él oír estas cosas, David quiere confrontar a Goliat. Y esto es lo que sucede en el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Por eso yo no estoy rubio ni de hermoso parecer. Bueno, no ese es el punto. El punto es que lo tuvo en poco. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que alguien lo tiene a uno en poco? No eres nada. No sirves para nada. ¿Quién te va a querer? Ya nadie te va a querer. Nadie te va a recoger. Nadie te va a dar trabajo.
eres nada. Entonces lo mira a él y le tiene en poco. Y luego lo mira que además está guapo. ¿Tú qué haces aquí en medio? Este es un campo de hombres. Hombres grandes como yo, no rubio. Deberías de estar allá en algún almacén como un maniquí. Pero aquí no sirves para nada. La intimidación. Y entonces, mientras esto está sucediendo, el filisteo ahora le dice en el versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En esa palabra maldijo, ahí se le salieron de todas las que se sabía y de las que no se acordaba esa mañana. Y se las tiró como dardos, como culebras, como espinas, como flechas. Y entraron por los oídos de David, 15, 17 años. Y ahí está David paradito oyendo todo esto con su pelito ondeándosele para un lado y de buen parecer debería ser un modelo, pero está ahí en medio porque él ha sido fastidiado, bochornado de oír cómo amenaza a este hombre al pueblo de Israel y todos están sentaditos. Ellos deberían de estar adentro de un almacén porque no están haciendo nada. Y él sale y está enfrente de este hombre y está oyendo. Mire que el enemigo siempre va a venir intimidándolo a uno con lo que uno oye de la gente, uno oye de las personas. Y a veces lo que uno tiene que hacer es taparse los oídos, ignorar a esa gente. Porque lo único que hace la intimidación es hacerle dudar a uno, hacerle dudar de su salvación, hacerle dudar de su Dios, hacerle dudar de lo que usted está haciendo para el Señor. Y entonces está sucediendo esto. En el 44 dice, dijo luego el filisteo a David. ¿Quién dijo a David? El filisteo, Goliat. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea que te van a llover aves y te van a llover bestias. No van a dejar, en otras palabras, nada de ti. Porque no eres nada. Eres muy poco para mí. En este momento, pienso que muchos de nosotros ya estaríamos a 30 millas de lejos y hubiéramos salido corriendo. Saúl le hablan. Soldados le hablan a ustedes. Yo vine a dejarles de comer, así es que hasta la vista. Los veo pronto. Yo voy a seguir cuidando mis ovejitas. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que deberíamos hacer cuando viene la intimidación? Entonces en el 45 dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes una cosa, Goliat? El pleito no es conmigo. Si fuera conmigo ya no estuviera aquí, pero no es conmigo. Tú has provocado a Jehová. Él es el Dios de los escuadrones de Israel. Así es que a ver cómo tú te puedes ver contra de él. Porque no es contra mí. Entonces cuando la gente viene y le intimida y le dice y hacen y deshacen o quieren hacer y deshacer de uno, si uno está bien, uno está trabajando bien, está siendo fiel, está portándose bien, pues ¿sabes qué? No me lo estás diciendo a mí, estás ofendiendo al Señor, estás hablando en contra de un siervo o una sierva de Dios. Así es que hazte un lado, que yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces, el 46. Otra vez, donde hay temor, no hay fe. Él aquí no puede tener temor, porque él aquí va a hacer uso de su fe. Entonces, si alguna vez se nos falta la fe, es que hay mucho temor. Tenemos que deshacer el temor para que entonces se presente la fe. Vean ustedes, Jehová te entregará, está en tiempo futuro, hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, tú dijiste las bestias y los animales, ¿verdad? Bueno, quiero decirte algo, que no, ellas no me van a comer a mí, ellas te van a comer a ti y van a comer a todo el pueblo de los filisteos.
Y sabes que yo no traigo lanza porque no sé usarla, ni tengo una, ni la necesito, pero hoy te voy a cortar la cabeza. Entonces cuando leemos más otra vez, no puede haber temor y puede haber fe. O hay el uno o hay el otro. Entonces más tarde, a medida que seguimos leyendo, saca la onda y avienta la onda, o sea, avienta la pedrada y le cae en la pura frente donde no tenía metal. Y este gigante se cae. Y David corre, le saca la lanza de él, y para eso no necesita mucho entrenamiento. Le saca la lanza y le corta la cabeza. Y luego agarra la cabeza y la levanta. Ese fue su galardón. Ese fue su trofeo. Entonces, cuando vienen todas estas cosas en nuestras vidas, no debemos de atemorizarnos, no debemos de hacernos chiquitos, mucho menos. Terminamos de leer. Nehemías 6:15. ¿Qué sucede entonces? Cuando Nehemías no ha puesto atención a la distracción, a la fabricación, a la intimidación. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eleúl en 52 días. Quiero recordarles, hermanos, que Esdras y otros trataron de reconstruir el muro y no pudieron hacerlo en 100 años. Algunas veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no ha sucedido aquello? ¿Por qué no vemos esto, no vemos aquí? ¿Por qué no hemos prosperado? Bueno, y parece que a veces lo decimos como si el Señor tiene la culpa. Bueno, el Señor aquí, Él no tenía la culpa de que en 100 años no lo hubieran podido hacer. Pero el Señor necesitaba un hombre que no se dejara distraer y no se dejara amenazar por las fabricaciones de las cosas que le decía la gente y no se dejara intimidar. Entonces, en 52 días construyeron el muro. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cómo se sintió la gente? Ahora, todas estas cosas que decían en contra de él se tornaron en contra de ellos. Ellos se sintieron humillados, ellos se sintieron con temor y ellos conocieron que había sido el Dios de Israel quien los había ayudado a ellos. Y en el 17 dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. O sea, entre ellos se andaban compartiendo cartas para decir, hablar y maquinar cosas en contra de Nehemías. Pero no funcionaban, no hallaban cómo llegarle a este muchacho. No hallaban cómo hacerlo detenerse de la obra que Dios lo había llamado a hacer. Nada lo podía detener. A veces no se necesita mucho para que uno se detenga. Para que sea como una pasita. ¿Por qué no ha venido, hermano? Ay, hermano. Mire que una vez, 5 minutitos más. Al cabo creo que no hay de comer allá afuera. Nos pueden llevar algún hermano, ustedes pueden ir a traer tacos y luego comemos allá afuera. No se crean. Pero había una vez que ahí en la prisión iba yo caminando y subiendo las escaleras con mi guitarrita y mi Biblia. Y a medida que iba subiendo yo decía, ay, hoy no quiero ir. Hoy no quiero ir. Además tengo hambre. No he comido. Mientras yo iba pensando eso, ¿sabe lo que continué haciendo? Continué caminando. Entonces hice lo que tenía que hacer, enseñarle la Biblia, que no llevaba por allí marihuana ni nada de eso, hay una hojita planchada ni nada de eso, y abrí la guitarra para que vieran que no llevaba una metralleta ya dentro de ella, y entonces uno se tiene que quitar el cinturón y todo lo demás, bueno, no todo lo demás no es los pantalones, pero nada más el cinturón porque tiene metal, y ya lo pusimos allí, bla, 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 y ya le dan a uno su gafetito con su fotito ahí, y ya uno entra. Entonces, estamos ahí sentados entre los muchachos y luego está ahí un muchacho que tiene como 2 o 3 semanas que estaba llegando allí. ¿Y sabe lo que él dijo?
O sea, viendo el galardón, viendo el pago, viendo lo que Dios quiere hacer en la obra en la vida de estas personas. Dice, yo nunca había oído lo que nos han estado enseñando, pero lo que usted nos ha estado enseñando, no es por mí, es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios ha estado diciendo en mi vida, he cambiado mi manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Entonces, si a mí me hubieran ganado el hambre, pues no tenía nada de malo, ¿no? Pues hoy no voy. Por ahí me encuentro algún restaurancito o alguna famosa lonchera donde me eche un taquito. ¿Qué de mal tendría? ¿Me iba a perdonar Dios? Por supuesto que sí. Pero cuando nos distraemos, cuando oímos fabricaciones y nos intimidamos, nos perdemos el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es que, hermano, si en algún momento usted se me quiere desmayar en el camino, eche un gritito, le damos un levantón, nos echamos una agüita de Jamaica y seguimos adelante. ¿Qué tal si vemos 2 de Timoteo 4, 5 al 8? Para terminar, 2 de Timoteo 4, 5 al 8. Y aquí concluimos. 2 de Timoteo 4, del 5 al 8. ¿Alguna vez usted se siente desanimado? No está solo. Me uno a su equipo. ¿Alguna vez usted se siente triste? Amén. Me uno a su equipo. ¿Alguna vez usted siente como que no vale la pena lo que está haciendo? Me uno a su equipo. Y todos los que estamos aquí también. Pero de todas maneras, hay que seguir adelante. O sea, uno puede sentir muchas cosas. 2 de Timoteo 4, del 5 al 8. Le dice a Timoteo, esta es supuestamente la última carta del apóstol Pablo a su joven amigo, mensajero Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, cumple tu ministerio. Lo que Dios te ha encargado hacer, mantente haciéndolo. Que al final el Señor nos ha de dar el galardón y la corona de la vida. ¿Qué les parece si nos ponemos